Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí otro día más, otro domingo más, hablando de historia y hoy lo vamos a hacer con Javier Ramos, periodista, experto universitario en protocolo y relaciones internacionales. Has escrito en Diario 16, 20 minutos, Las Provincias. Tienes además una serie de publicaciones en, por ejemplo, Clio Historia, Muy Historia. También has estado colaborando en Radio Nacional de España. Has hecho de todo prácticamente. La verdad que es maravilloso. Además has escrito una serie de libros que a mí me gustan bastante, que es esos de Eso no estaba en mi libro de historia de Roma, por ejemplo, u otros más, que la verdad que esa serie, digamos, de Eso no estaba en mi libro, pues la verdad que me gusta bastante. Bueno, pues ¿qué tal estás, Javier? Muy bien, pues nada, encantado de poder charlar un rato contigo sobre la historia, ¿no? Bueno, de las grandes batallas, los grandes ejércitos, los grandes generales y, bueno, pues esos cuerpos de élite y Claro, grandes ejércitos que han conformado un poco la historia de la propia humanidad, sí. claro, porque es que además hoy venimos a hablar de esta publicación, Grandes Guerreros y Ejércitos de la Historia, de los hoplitas griegos a las modernas fuerzas especiales, y la verdad que haces un recorrido por la historia absolutamente brutal, ¿no? Porque tienes que analizar civilizaciones, periodos históricos, tienes que analizar, bueno, pues las diferentes fuerzas, digamos, de élite, ¿no? Ujú. Y las no tan de élite, ¿no? Porque los hoplitas, por ejemplo, eran una fuerza más normal, pero bueno, también había pues eso, también había cuerpos especializados. Ujú. Y bueno, la verdad que, ¿cómo te lleva a escribir sobre esto? Porque es un tema muy amplio, muy Sí. interesante, pero es muy Ujú. amplio. Sí, pues la verdad es que, bueno, yo me situaba en el papel de lector bueno, echaba de menos una obra de estas características, ¿no? Tenemos mucha bibliografía al respecto sobre generales concretos, pues como puede ser Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, Julio César, biografías muy detalladas, muy exhaustivas bueno, y manuales militares sobre cuerpos específicos concretos, ¿no? Sobre todo legiones romanas, la Gran Armada de Napoleón, la Royal Navy británica, la Wehrmacht nazi, etcétera. Pero claro, yo como lector echaba de menos una obra que compilara, que aunara pues con un estilo bueno, que me caracteriza, ¿no? A mí no divulgativo, porque no soy un historiador al uso, sino soy un gran aficionado a la historia, sin entrar demasiado en profundidad, pero sí esbozando todo el detalle posible, como espectador, como lector voraz, ávido, interesado en eso, pues en una obra densa, pero al mismo tiempo, bueno, rigurosa, por supuesto, pero acercarla a ser amena y divulgativa para todo tipo de público, ¿no? Pues que compilara todo, pues la propia humanidad, cómo se ha forjado a lo largo de la historia y cuáles han sido los ejércitos y los soldados más destacados de todos los periodos históricos, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Y bueno, el intento está ahí en la forma del libro que has comentado y bueno, espero que por lo menos llegue a interesar al aficionado a la historia, al más sesudo y también al que está empezando en esto, claro. Sí, porque además Pinolia justo es una editorial que edita libros eminentemente divulgativos y bueno, también que ensayos, pero bueno, mucho, mucho libro divulgativo. Y en este caso, bueno, este es uno de ellos. Me gustaría comenzar preguntándote un poco el cómo has, digamos, realizado la labor de investigación, porque claro, habrás hecho mini investigaciones de muchísimos periodos. ¿Cómo, digamos, llegas a destacar y decir, bueno, yo este libro es el que voy a utilizar o estos libros, artículos son los que voy a utilizar sobre esto? ¿Cómo han sido las labores de Mm. investigación sobre todo ello? Bueno, pues al fin y al cabo ha sido una selección subjetiva, ¿no? A propio juicio del autor, en este caso yo mismo, ¿no? Claro, yo soy un apasionado sobre todo de la historia antigua y, bueno, quizás he profundizado un poco más en estos cuerpos generales, ¿no? De esta época, pero claro, también he tenido que investigar documentación de todo tipo, ¿no? Relacionada con todos estos grandes generales y ejércitos de todas las épocas contemporáneas, ¿no? Las más recientes, los cascos azules, los marines, los Navy SEAL, etcétera, ¿no? Por sus destacadas actuaciones en los últimos años, pues quizás podemos tenerlo más frescas, ¿no? Porque también aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Sus intervenciones, sus gestas o sus batallas, por llamarlas de alguna manera. Claro, pero para tirar
para tirar de épocas más remotas en la historia, pues claro, he tenido que tirar de biografía de todo tipo, ¿no? De compilaciones, de biografías personales, de manuales que todavía se siguen estudiando en las academias militares, ¿no? Grandes generales, grandes tácticas, grandes estrategias. Y bueno, ha sido un poco la base de mi investigación, ¿no? Pero como ya te digo, ¿no? Como mi estilo es hacerlo un poco ameno, divulgativo, sencillo, ¿no? De ágil lectura para el lector, pues yo creo que podrá llegar a todo tipo de... Bueno, al final del libro cito una bibliografía amplia en la que creo que si el lector más interesado en profundizar podrá encontrar más información al respecto. De España has destacado, de los reinos de lo que era la monarquía hispánica de aquel momento, has destacado los almogávares, ¿no? Que es bueno, es un cuerpo Ujú. de élite de la corona de Aragón, realmente temido, que además estuvo en grandes puntos, vamos, no solo en uno, sino en muchos puntos del Mediterráneo, con estas tropas bueno, pues eran desde luego temidas en toda la costa del Mediterráneo. Ujú. ¿Cómo, digamos, te dices, voy a escribir sobre esto? Porque es un tema que, bueno, quizás no es tan conocido. Es verdad que Despertaferro les ha dedicado, por ejemplo, pues un libro, varias ediciones en revistas y tal, pero a nivel divulgativo hay poquito. Sí, sí, la verdad es que, como tú bien dices, Tocayo, me ha costado encontrar información al respecto, ¿no? Pues no hay mucha bibliografía al respecto, pero claro, sí que he querido destacar este cuerpo de élite, ¿no? Compuesto por mercenarios, aventureros y conquistadores que estaban al servicio de la corona de Aragón, ¿no? Como dedico dentro del capítulo de la Edad Media un epígrafe importante a la participación de los cristianos en las cruzadas, y otros cuerpos como los templarios, pues no quería ser menos y dejar de lado la intervención, destacada intervención este, que tuvo este cuerpo de élite, ¿no? Que te comento, ¿no? Está al servicio de la corona de Aragón y que, bueno, que era un cuerpo, pues, famosos, sus integrantes, famosos por su valentía, su destreza, su ferocidad y un estilo de vida austero. Y un cuerpo de élite que, bueno, que tenemos noticias de ellos a partir del siglo XIII, cuando se dedicaban a realizar breves incursiones en tierras musulmanas y tienen una historia tras de sí apasionante, ¿no? Estaban formados por campesinos y pastores, ¿no? Que procedían principalmente de los valles de la zona del Pirineo, ¿no? También por de los territorios, ¿no? Que componían la corona de Aragón, valencianos, navarros, incluso sicilianos, y durante la época de la Reconquista, y eran pues hombres que estaban arruinados principalmente por las continuas incursiones, ¿no? de las tropas árabes, y no les queda otra opción que enrolarse como mercenarios al servicio del rey de Aragón, ¿no? Y destacó un integrante principal, que es Roger de Flor, un personaje carismático, que era un antiguo marino templario, de un oscuro pasado, ¿no? Una apasionante vida y destrezas, pero que también tenía una amplia experiencia, ¿no? en el campo de batalla y se ganaba la vida como soldado de fortuna. Y lo que tú comentas de la revista Despertaferro, bueno, pues es propio de ellos, de este cuerpo de élite, que antes de entrar en batalla, pues sus miembros solían aterrorizar a sus enemigos a este grito, ¿no? El de Despertaferro. También decían San Jordi o Aragón, ¿no? Procedentes claro, formaban parte de este cuerpo de élite al servicio de la corona. Y nada, blandían sus espadas contra las rocas, las golpeaban de una manera brutal, ¿no? Al mismo tiempo para atemorizar a sus rivales, y fue base de su éxito. Has destacado también, por ejemplo, bueno, pues tropas como los samuráis, que en realidad no es un cuerpo específico de un ejército, ¿no? Sino, bueno, pues o sea, quiero decir, participaban en los ejércitos, pero aunque había batallones de samuráis, no eran un cuerpo específico de un clan japonés, sino que era una casta medieval guerrera. ¿Qué diferencias, por ejemplo, ves entre estas castas y, por ejemplo, pues esos almogávares que hemos destacado antes? Bueno, aparte de las económicas, ¿no? Que es interesante. Va. Pues bueno, en principio yo creo que son dos cuerpos de élite, circunscritos a una misma época, la medieval, pero sí, con similitudes, sobre todo importantes, ¿no? Porque, bueno, son clases guerreras de élite que sirven a un señor, ¿no? En los almogávares
al rey de la corona de Aragón y los samuráis pues al señor feudal, ¿no? Llamado daimyo, ¿no? En el Japón de la Edad Media, ¿no? Que también, pues bueno, un cuerpo más, con un código ético mucho más exacerbado, un código de honor muy estricto, conocido como Bushido, ¿no? Que pues eso enfatizaba los valores de todo guerrero en aquella época: lealtad, coraje, justicia. Y bueno, aunque su herramienta de trabajo en el campo de batalla también era una espada, más conocida como la katana, bueno, eso sí que era diferente con las armas que utilizaban los almogávares, pero bueno, principalmente eran cuerpos unidos bajo un ideario común, que obedecían al servicio de un señor que ostentaba el poder, el que servían a esas órdenes, y era su principal deber, protegiendo pues eso, la herencia, el botín, los territorios que poseía el señor de turno, señor feudal, en el caso del Japón medieval, o de territorio que conquistaban los monarcas aragoneses. ¿Qué es lo que has querido lograr con este libro? Quiero decir, más allá de, bueno, pues el explicar las diversas castas guerreras, los diversos militares. ¿Qué idea, digamos, quieres que tenga el lector tras haber leído este libro y cuál ha sido, pues eso, la idea principal, digamos? Ujú. Pues bueno, simplemente bueno, compilar a lo largo de la historia cómo se han forjado esos imperios, esos vastos territorios que a día de hoy pues se transformaron y evolucionaron en los países que componen el mundo que actualmente conocemos, ¿no? Bueno, valorar que no nos diferenciamos mucho de aquellos hombres del pasado, de tiempos pretéritos, que por conseguir sus objetivos en este caso les infundía una expresión territorial, un deseo por expandir territorios, los monarcas de turno, y la única herramienta a disposición que tenían para lograr conquistar sus objetivos era establecer en el campo de batalla una contienda militar contra un adversario, un enemigo, y que ponía fiel resistencia y bueno, que no impidiera su deseo de afianzar su hegemonía en un territorio y expandir su imperio más allá de donde pudiera. Y bueno, somos fruto de una historia que se ha jalonado a lo largo de los diferentes campos de batalla, ¿no? De la historia, ¿no? A lo largo de los siglos, el rumbo de la historia que conocemos es el resultado de una batalla, ¿no? O sea, de un tipo o de otro tipo. Y bueno, pues eso, la diferencia entre la victoria y una derrota, pues se encuentra en muchos factores, ¿no? Que he tratado de compilar en el libro, ¿no? Pues tácticas, la composición de los ejércitos, del armamento, o incluso a veces el arrojo de los soldados, ¿no? Y bueno, pues eso, me he compilado que en 5.000 años de historia documentada, pues este amplio acervo que tenemos hoy en día son en gran medida una narración continuada de hechos que siempre están relacionados con la propia violencia, ¿no? La batalla no deja de ser un acto violento entre dos cuerpos, dos ejércitos, y otro tipo de estrategias militares, ¿no? Como incursiones, asedios, invasiones o conquistas, ¿no? Y esas acciones, esas actitudes han conformado el destino de los pueblos, ¿no? Desde la antigüedad más remota hasta nuestros días. No, desde luego que el ser humano es violento en muchos casos y que son los objetivos políticos los que en muchos casos marcan el devenir de los pueblos y de la historia, pues es evidente. Lo cual, bueno, pues creo que este libro puede aportar ahí, ¿no? A esa visión de esos cambios políticos y demás, porque también, bueno, en realidad al final hablas un poco de todo, porque hablabas de los almogávares como personas arruinadas que tienen un carácter social. También hablábamos de los japoneses, de los samuráis, que constituyen un... Quizá durante el Sengoku Jidai, por ejemplo, estoy pensando que es el periodo del Japón en guerra, de los clanes, pues constituyen el eje fundamental, ¿no? de esos ejércitos, pero también de las sociedades en las que vivían y otros muchos cuerpos. ¿Cómo han ido virando, por ejemplo, esos cuerpos de élite hasta la actualidad? Porque actualmente, gracias a Dios, no tenemos tantos conflictos, aunque sí que hay muchos en países, por ejemplo, africanos
Estoy pensando ahora mismo también en Yemen, lo hemos visto con el tema de Palestina. Hay muchos conflictos, muchos más de los que nos gustaría, eso lo tenemos bastante claro. Pero ¿cómo han, digamos, cambiado esas fuerzas de élite, esos ejércitos a lo largo de la historia? ¿Y qué, digamos, relación tienen ahora con los sistemas políticos? Por ejemplo, esas fuerzas especiales. Sí, bueno, pues la propia evolución de estos cuerpos de élite han sido connaturales al propio ser humano. Antiguamente, los primeros ejércitos pues no se trataban de formaciones que eran muy numerosas y como te comenté anteriormente con samuráis, samuráis, etcétera, bueno, pero en tiempos ya de la Edad Antigua, eran militares que servían a sus soberanos como cuerpos prácticamente pues, de guardia, en principio de guardia personal, y no fue bien entrado hasta el Imperio Medio Egipcio, pues entre 2055 y 1610 a.C., cuando estos ejércitos se empiezan a incorporar guerreros pues llamados bueno, profesionales, ¿no? Por tirarlos de alguna manera, y han ido evolucionando conforme se consiguieron avances en todos los ámbitos. En la propia Edad Media, los cuerpos militares de élite fueron desarrollándose y avanzando a grandes pasos. En esa época, en la Edad Media, pues encontramos la presencia de castillos, fortificaciones, ¿no? En la que toman buena parte la participación de militares en asedios, liberaciones, batallas, sobre todo en la Alta Edad Media, ¿no? En Europa Occidental y la Baja Edad Media también. Y bueno, es con natural del propio ser humano la evolución de estos ejércitos. Cuando se incorporan ya las armas de fuego en la Edad Moderna, ¿no? Entre los siglos XVI y XIX, también surge la presencia de los grandes imperios marítimos, como el Imperio Británico o el Imperio Español. Claro, sin duda los avances tecnológicos son determinantes, ¿no? La fabricación del uso de armas y también de la estrategia y de las tácticas militares, ¿no? Los ejércitos se modernizan y se hacen más profesionales, ¿no? Y ya en la edad contemporánea, pues, bueno, si digamos que comienza con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, pues como su propio nombre indica, la Revolución es una época de grandes disturbios, de grandes cambios sociales, que claro, que forman que las que los ejércitos, cuerpos de élite también son muy activos y toman gran participación, ¿no? Una época que atraviesa dos guerras mundiales y pues como tú has comentado en países de África, países que consiguen su revolución, ¿no? Luchas de independencia y descolonización. Y bueno, ahí la guerra, las batallas son más globalizadas, entra en juego la alta tecnología y sobre todo la implicación de la guerra en toda la población, ¿no? Tanto ya no solo en el ámbito militar, sino también en el civil o en el ámbito tecnológico. No, está claro que además la guerra ha cambiado muchísimo desde que los avances tecnológicos son tan rápidos, sobre todo, bueno, porque es que hace 10 años, ¿quién hubiera pensado sobre la IA o quién hubiera pensado sobre los drones, ¿no? Que Mm. actualmente son fundamentales, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, tanto para su defensa como para Ujú. la invasión rusa. Lo cierto es que la guerra ha cambiado mucho, que sigue habiendo muchos conflictos, pero que esos ejércitos pues son también dignos de estudio y que utilizan una buena parte de las tácticas, por ejemplo, de la Wehrmacht o de la Royal Navy en el caso naval, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos o de Ujú. otros contingentes que están desplegados por todo el mundo al final. Sí, sí, correcto. Como tú bien dices, tenemos el ejemplo también reciente de, bueno, archiconocido, ¿no? De los Navy SEALs, ¿no? Que atraparon al enemigo público número uno de Estados Unidos, ¿no? Después de los atentados del 11S, los Navy SEALs, ¿no? A Osama Bin Laden, las fuerzas especiales de Estados Unidos más famosas y numerosas que hoy pues siguen participando, ¿no? En campañas, ¿no? Sobre todo en la zona de Oriente Medio y demás, y bueno, a nivel europeo, las fuerzas de la OTAN, los cascos azules, pues también forman parte, son fuerzas de pacificación que están presentes en numerosos países, sobre todo en países en conflicto, ¿no? Donde hay todavía litigios en juego, pues países como tú has nombrado anteriormente, Yemen, o países de África o la zona de Oriente, ¿no? Fuerzas de pacificación, de vigilancia, de control para evitar conflictos mayores, pero bueno, como tú bien dices, los conflictos recientes, bueno, que en vigor y que tenemos hoy en día, ¿no? Que todavía no se ha firmado ningún armisticio, ninguna paz, como ocurre
Israel-Palestina o la guerra de Rusia contra Ucrania, la tecnología más avanzada con el uso de drones y otro tipo de armamento, llames tecnológico, y luego también pues una guerra detrás de las trincheras ya, que ya no se soluciona solo, no se solventa solo en el campo de batalla, sino también en los despachos. En la diplomacia también forma gran parte, ¿no?, de toda esta estrategia, ¿no? Muchos conflictos se solucionan con la intervención de líderes mandatarios políticos. Y bueno, pero la guerra no perderá nunca su esencia de violencia y siempre se utilizará las armas y otro tipo de tecnología de armamento para conseguir pues contentar a las ínfulas de dominio, de expansión territorial de un determinado país o un líder o un dictador. Bueno, eso ciertamente no cambia y ha sido así desde los tiempos más remotos de la historia, ¿verdad? Lo cierto es que, ya te digo, me gustaría concluir la entrevista un poco preguntándote, ya que tienes además un pasado prolífico escribiendo, no sé si hay un futuro probable de alguna nueva obra que quieras hablar o alguna idea que se te ocurra, si es que se puede desvelar. Sí, bueno, o sea, la verdad es que no paro, estoy trabajando en diferentes proyectos y bueno, tú ya sabes, si conoces un poco el ámbito editorial, que también depende un poco de las decisiones que marcan las editoriales. Si quieres, bueno, que siempre tú tienes la vía libre expedita para poder autopublicar por ti mismo, pero bueno, sí, son varios proyectos los que estoy trabajando y bueno, uno relacionado también con lo que estamos comentando, ¿no?, en estos minutos. Pues el lado oculto del poder, ¿no? Esas extravagancias de dirigentes y mandatarios que, claro, a mí me gusta compilar a lo largo de la historia, hacer un recorrido amplio, ¿no?, por todos esos líderes políticos, en muchas ocasiones militares, que toman los designios de una nación o de un imperio. Pero bueno, siempre mostrando el lado más oculto, más extravagante, más excéntrico, poner de lado un poco pues, que algunas excentricidades les obligan a tomar decisiones ridículas, absurdas en ocasiones y cuyas decisiones pues, dependen en gran medida la vida de miles y millones de personas, ¿no? En un anterior libro hablé sobre la influencia que videntes, mediums, auríspices, etcétera, han influido en los políticos a lo largo de la historia, ¿no?, desde tiempos pretéritos, en la corte egipcia, en la Grecia o la Roma clásica, la corte de los Austrias, por decir un ejemplo a nivel europeo, más concretamente español. Y bueno, y a día de hoy son unos cuantos los dirigentes políticos que dominan parte de este mundo en el que habitamos y sociedades en las que vivimos, que siguen tomando decisiones, ¿no?, consultando este tipo de personajes extravagantes y excéntricos. Y en esta nueva obra pues quiero también un poco pues, mostrar ya más en concreto la figura de estos mandatarios cuyos antecedentes están a la orden del día, ¿no? Sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues no hay día que no desayunemos con cualquier decisión que nos llama poderosamente la atención y que a veces pues, no está bien mesurada y bueno, sus consecuencias pueden ser muy graves, ¿no?, para determinados sectores de la población, ¿no? Y en eso pues no reparamos y desde la distancia o el desconocimiento no prestamos la atención que realmente requiere Sí, y bueno, esta como, gente, sí. como lo de los aranceles, por ejemplo, que ha tenido que cambiar Mm, 40 veces de decisión, ¿no? Pero bueno, ese tipo de líderes existen, existirán y porque al final pues son un reflejo de los pueblos y eso es. bueno, pues porque pueda ser más o menos suerte que haya llegado hasta ahí, me refiero en términos, ¿no? Pues lo que te comentaba, Sí. que sí que es cierto que al final es, bueno, este tipo de líderes los engendran también los pueblos, ¿no? Entonces Ujú. es así y la historia pues es así. Pues la Son verdad que así te las cosas. deseo oye, pues un buen éxito en esos proyectos venideros y para cualquier cosa ya sabes que estamos aquí. Nosotros en el Foro de la Historia dejaremos básicamente dejaremos el libro para que la gente lo pueda ojear y también adquirir si lo quieren. Y nada, oye, ha sido un placer, Javier, hablar contigo porque, bueno, pues también hablar sobre historia y sobre algo militar que no estamos muy acostumbrados aquí en el foro, pues es una maravilla. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. El placer ha sido mío, ha sido un placer poder charlar contigo, debatir sobre estos temas que siguen de boga de rabiosa actualidad. Y nada, pues espero que el libro sea del agrado del lector que se acerque hasta sus páginas. Y bueno, gracias por ofrecerme tu ventana para poder hablar sobre el libro y historia en general.
Por supuesto, pues nada, nos vemos el próximo domingo. Ya sabéis que, pues lo dicho, os dejamos los links en la descripción y nos vemos el próximo domingo a las 6. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.